Pero ¿acaso no hemos cedido tanto de nuestro poder en tantas áreas distintas de nuestra vida? Porque siempre perseguimos, al menos la mayoría persigue, el placer sin el trabajo. Si crees firmemente que la vida tiene un solo lado y buscas ese monopolio inexistente, crearás bipolaridad intentando evitar el dolor y buscar el placer inútilmente. Lo que no valoras, realmente lo pospondrás y te causará mucha frustración. Lo que valoras alto te hace ser alguien mucho más disciplinado y enfocado. Y la disciplina es un discípulo de tu alma, por así decirlo. Ahí es cuando eres casi auténtico a lo que nos llama. Así que tu tiempo y tu espacio son grandes indicadores de lo que tu vida demuestra. El miedo a perder lo que buscamos y el miedo a ganar aquello que tratamos de evitar. El estrés, en realidad, es solo una proporción desequilibrada de percepciones. Entonces, ¿a eso se refería Buda cuando decía que el apego es la raíz de todo sufrimiento? Realmente creo eso, que tenemos la capacidad de trascenderlo. Pero el trauma no es lo que nos sucede. El trauma se basa en lo que esperamos y en cómo lo percibimos. Entonces, ¿puede el trauma ser realmente una ventaja espiritual? Y si es así, ¿por qué se siente como un castigo mientras lo estás viviendo? Muy simple. Yo creo eso. Oigan, de verdad espero que disfruten esta conversación. Y algo que he notado hace poco es que la mayoría no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Es gratis y en serio nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, dale like y comparte para seguir elevando aún más la conciencia de todo el planeta. Muchas gracias y regresemos a la conversación. Bienvenido de nuevo al programa, Dr. John DeMartini. ¿Cómo está? Estoy muy bien. Gracias por tenerme de vuelta en el programa. Muchísimas gracias por estar de vuelta aquí con nosotros. Eres realmente uno de nuestros primeros y más queridos invitados y por eso admiro profundamente toda tu trayectoria profesional y el gran trabajo que realizas. Y por supuesto, yo te conocí gracias a la película de El Secreto hace ya muchísimos años. Pero tu trabajo es bastante notable, lo que has estado haciendo, intentando ayudar a las almas alrededor del mundo. Así que antes que nada, solo quiero darte mi más sincero agradecimiento por todo el duro trabajo que has estado haciendo en toda tu carrera. Gracias. Amo lo que hago. No lo veo como trabajo, solo hago lo que me encanta. Sí, absolutamente. Así que voy a lanzarme directo a lo más profundo. Si alguien se siente perdido en la vida ahora mismo, ¿cómo saben si de verdad están perdidos o solo están siendo redirigidos hacia algo más profundo? Bueno, yo creo que si tomas un objeto que sea redondo, siempre te encuentras en un punto de inflexión constante al dar la vuelta. Así que, en cualquier momento dado, siempre es un punto de inflexión hacia la dirección a la que te diriges. Esa sería una declaración general. Pero en realidad es lo que sea que tú estés percibiendo. Depende de si percibes un evento que crees que está interponiéndose en tu camino, en vez de ser parte del camino. Puedes hacer una nueva serie de preguntas para ayudarte a ver cómo en realidad es parte del camino y cómo puedes convertirlo en el camino. Así que, en definitiva, todo esto depende de las percepciones que tengas, de las expectativas que te formes, de las preguntas que te hagas y, por supuesto, de cómo percibas la vida en general. Esa es una buena pregunta porque muchas veces es como que no ves lo que el universo tiene preparado para ti. Lo único que ves es como acabas de perder tu trabajo o acabo de romper con mi novia o acabo de perder mi casa. Pero si lo miras si miras hacia el futuro y miras hacia atrás, que si has dado unas cuantas vueltas por la tierra, empiezas a ver esa perspectiva donde dices, ay, gracias a Dios que perdí mi trabajo ahí. Oh, gracias a Dios que rompí con esa chica. Ella habría sido una pesadilla, algo así. Bueno, cada evento tiene dos lados. Y en verdad puedes hacer un cielo de lo que parece un infierno o un infierno de lo que parece un cielo, como bien lo dijo Milton. En nuestro cerebro poseemos la corteza externa, similar a una cáscara de nuez, y también los núcleos internos. Aquellas personas que operan únicamente desde esos núcleos tan profundos son a quienes solemos llamar verdaderos locos o gente que está chiflada. Conoces a varios, ¿no? Me parece que todos tenemos esos momentos de locura. Sí, es esa amígdala que siempre quiere buscar presas para alimentarse y evitar a toda costa a los depredadores. Sí. Lo que quiere es buscar el placer y, por supuesto, evitar el dolor. Quiere comer algo que le sea muy placentero. En lugar de ser comida, quiere apoyo sin ningún desafío, facilidad sin ninguna dificultad, solamente lo positivo sin lo negativo, la paz sin la existencia de una guerra. Lo que quiere es un juego de un solo lado, pero la realidad es que los dos lados están unidos como un imán. Y luchar por eso que es inalcanzable, intentar obtener un lado sin el otro e intentar evitar aquello que es inevitable es una fuente de sufrimiento.
Así que, si elegimos ver un evento como positivos sin negativos o negativos sin positivos, entonces la amígdala hará que tengamos un impulso de buscar o un instinto de evitar, y seremos un autómata reaccionando a estas percepciones erróneas. Pero si hacemos un nuevo grupo de preguntas, algo que nuestra intuición constantemente intenta ayudarnos a hacer, ¿cuál es la desventaja de esa nueva relación con la que estoy obsesionado? ¿Y cuál es la ventaja de esa persona que me desafió, me criticó, me lastimó o lo que sea en la mente? Si equilibramos nuestra ecuación mental, no tenemos pensamientos intrusivos que quiten tiempo por obsesiones o resentimientos. Si lo piensas, cuando tienes una noche de insomnio con ruido cerebral y no puedes dormir, es porque fantaseas con algo placentero o piensas en algo doloroso que ocupa tu mente, porque si es uno, es presa, y si es el otro, es depredador. No quieres perder tu comida ni quieres ser comido. Todo eso te mantiene siempre alerta. El miedo a pasar hambre o a ser comido es algo puramente instintivo, aunque hoy en día lo solemos llamar apoyo y desafío, o simplemente lo positivo y negativo en nuestra propia mente. Así que tenemos estos pensamientos intrusivos en nuestro cerebro que ocupan nuestra mente y nos provocan este ruido y detienen el mensaje de nuestra voz interior y nuestra visión interior que nos llama a hacer algo realmente magnífico, nos distrae. Así que cuando alguien piensa que algo es terrible en su vida y simplemente no ve las bendiciones, pueden darle vueltas a eso, pueden dejar que los mantenga despiertos en la noche, pueden elegir ser traumatizados por eso, o pueden elegir preguntar, bueno, ¿cuál es el beneficio de esto? ¿Cómo me está sirviendo? ¿De qué manera me ayuda todo esto en el ámbito intelectual, financiero, físico o espiritual? ¿Cómo beneficia específicamente a mi negocio y a mis relaciones personales? La calidad de tu vida depende totalmente de la calidad de tus preguntas. Al cuestionar profundamente, notas lo que estaba oculto, disuelves esa visión unilateral, logras ver ambos lados y finalmente te liberas. Al ver ambos lados de la moneda, dejas atrás la obsesión, el resentimiento y el mero instinto animal. Sales del control de la amígdala para moverte hacia el centro ejecutivo, aquello que la revista Scientific American llama el asiento del ser. Entonces, cuando decías eso del depredador o la presa cuando estás durmiendo, ¿dónde entraría el estrés? Eso es estrés. Eso es estrés. Existen solamente dos formas de estrés que se conocen. Puedes tomar cualquier momento en el que te hayas sentido estresado, en cualquier etapa de tu vida, en cualquier momento de tu existencia. Y en realidad, solo son dos formas: la percepción de la pérdida de algo que estás buscando o la percepción de la ganancia de algo que estás evitando. Eso es todo lo que hay. Es la percepción de la pérdida de comida y la percepción de ser devorado. En el cerebro. El cerebro solo ve esas dos cosas, básicamente. Podemos llamar a la presa aquello que nos apoya. Podemos llamar al depredador a alguien que nos desafía, o alabanzas, o críticas, o que nos da dinero o nos quita dinero. Todas las formas exteriores entran al cerebro, bajando a la amígdala simplemente como presa y depredador, buscando lo que conocemos, miedo a perder aquello que buscamos y el miedo a ganar aquello que tratamos de evitar. Eso es todo lo que es el estrés. Y el estrés es simplemente una proporción desequilibrada de percepciones. Equilibra percepciones y el estrés se va. Si el trabajo te abruma y tienes demasiadas cosas en el aire, ¿eso obviamente actuaría como un depredador en ese sentido o podría serlo? Si culpas a algo por causarlo, en lugar de observar la forma en que estás priorizando tu día, si llenas tu día con las acciones de más alta prioridad y pones estrategias realistas para lograr algo, esa misma actividad, si se delega a las cosas más bajas, se delega a alguien más. Es un catalizador. Ese estrés es un catalizador para que priorices tu vida y delegues cosas de menor prioridad y sigas adelante con lo que produce más. Te está ayudando. Muy cierto, Señor, muy cierto. Ahora, dices de vez en cuando en tus enseñanzas que todos viven de acuerdo a la jerarquía de valores. ¿Cómo puede alguien descubrir sus valores sin mentirse a sí mismo? Excelente pregunta. Si simplemente le preguntas a alguien sobre sus valores, lo cual he hecho a unos cientos de miles de personas en los últimos 47 años. Muchos desconocen sus valores reales. Solo creen saber cuáles son. Está bien. Permítanme darles un ejemplo de eso antes de que sigamos adelante. Estaba dando una charla en Johannesburgo en la Cumbre del Éxito en 2012. Había unas 5,000 personas allí. Yo fui el orador de apertura. Creo que Richard Branson fue el último orador. Hubo más oradores. Al subir al escenario pregunté,
¿A cuántas personas aquí presentes les gustaría llegar a ser financieramente independientes, logrando que sus ingresos pasivos lleguen a superar por mucho a sus activos? Todos levantaron las manos, incluso pies, con mucho entusiasmo. Me parece bien. Y había una sección VIP y un público general. Y dije, genial. Y había gritos. La gente estaba gritando. Sí, eso es lo que queremos. Yo dije, genial. Ahora, de manera muy humilde, ¿cuántos de ustedes son financieramente independientes, donde sus ingresos pasivos han superado a sus ingresos activos? Todas las manos bajaron excepto 7. Ahora, esto es más bajo de lo que jamás imaginé. Habría pensado que un 20%. Sí, tal vez el 30%. Bueno, lo habría adivinado así, pero solo el 1% de la población lo logra realmente. Interesante. A nivel mundial. Pero 7 de 5,000 es poquísimo. Uno hubiera pensado que eso habría sido 150. Sí, 50 o sí, algo así. Sí, dije 50. Solo fueron 7. Wow. Y pedí, sean honestos. Porque la independencia financiera no significa tener tu propio empleo y no trabajar para nadie más. Es tener ingresos pasivos que superen tus necesidades de un ingreso activo. No tienes que trabajar. Trabajas solo porque te encanta. 7 personas. Y dije, ¿no es eso interesante? Todos afirman que le dan valor a la independencia financiera. Todos vienen a un seminario pensando que eso es lo que va a pasar. Pero solo 7 levantaron la mano. ¿No es curioso? Y dije, déjenme explicarles por qué. Todos saquen una hoja de papel. Y en esa hoja de papel que tienen frente a ustedes, les voy a dar en una tarima la cantidad de $10 millones. Cada uno de ustedes, todos los que están aquí presentes, recibirá la suma de $10 millones. Es una tarima. Imagínenla frente a ustedes ahora mismo. Está ahí, frente a ustedes. Es suya. Ahora en esta hoja de papel tienen 60 segundos para escribir las 10 cosas que van a hacer con ese dinero. Wow. Escriban lo que harán con él ahora mismo. Tienen 60 segundos. Comiencen ya. Escriban velozmente. ¿Qué harán con el dinero? Dije, tiempo. Pásenlo a la persona de la izquierda. Todos ustedes calculen cuánto de ese dinero sigue siendo un activo y cuánto se ha gastado en bienes de consumo que se depreciaron en valor o se depreciarán. Entre el 20 y el 80% del dinero se gastó en bienes de consumo que se depreciaban, lo que significaba que le daban un valor en relación con el estilo de vida. Versus. No a la independencia financiera. Y cuando piensan en independencia financiera, la gente que comercializa la independencia financiera a veces pone botes lujosos, autos lujosos, joyas lujosas, cosas lujosas para satisfacer su fantasía en lugar de enseñar realmente, de fundamentarlos en las bases de construir riqueza. Les comenté, si la gran mayoría solo anotó comprar cosas, entonces no valoran realmente el construir riqueza, sino que prefieren gastar su dinero en bienes que se deprecian rápidamente. Así que, a menos que tengan un cambio de valores, no van a ser financieramente independientes, porque la jerarquía de sus valores dicta cómo manejan el dinero. Y cada decisión que toman se basa en lo que creen que les dará la mayor ventaja sobre la desventaja, según sus valores en ese momento. Y todos como que se quedaron callados y dijeron, oh. Yo dije, ahora, puedes aceptar que no vas a ser financieramente independiente o puedes tener un cambio de valores hoy. Podemos cambiar eso, si es de su interés. Con gusto les compartiré cómo se puede lograr. Porque muchas personas viven en la fantasía de que saben cuáles son sus valores, pero cuando realmente observas, es tu vida la que demuestra tus valores, no lo que dices. No es lo que dices, es lo que vives. Bueno, vamos a profundizar un poco en esto porque es una idea fascinante. Ahora, en lugar de enfocarlo en construir riqueza, vamos a enfocarlo en la espiritualidad. Claro. Porque muchísimas personas afirman querer ser espirituales y estar más cerca de la fuente, de Dios o lo que sea, como sea que lo llamen, y aún así no hacen el trabajo. ¿Cómo podrías? Porque nuestra audiencia obviamente es muy espiritual y están buscando guía espiritual e ideas espirituales y están tratando de entender toda esta cosa loca llamada vida. Pero he descubierto a través de mis experiencias y me incluyo al principio, donde te pones el traje, el personaje, la fachada de soy tan espiritual. Tú y yo conocemos a personas así. Sí, por supuesto. Que son tan, pues... Todos lo hicimos alguna vez. En algún momento. No, siempre hay un
vamos y venimos de un personaje a otro. Exacto. Y son como ropa y trajes que nos ponemos y quitamos. Pero hay muchos que dirán, soy tan espiritual, soy muy espiritual. Pero cuando un miembro de mi equipo me muestra un correo de un cliente, que literalmente recibí un correo el otro día, fue fascinante. Nos estaban regañando porque no pudimos atenderlos lo suficientemente rápido. Era domingo, descansábamos siendo una empresa pequeña y de pronto recibimos como 7 u 8 correos. Empezó a ponerse feo, se puso cada vez más feo, pero al final su firma era paz, amor y lo que sea. Era sobre espiritualidad o algo así. Y yo me quedé como, wow. Así que una cosa es mostrarte ante los demás como alguien espiritual, pero predicar con el ejemplo es un tema muy distinto. Entonces, ¿cómo lo plantearías con el mismo enfoque que acabas de hacer con la riqueza? ¿Conoces la historia de Guru Nanak, o al menos una de las tantas? Él va a la Kaaba. No me sé esa. Está bien. Pues Guru Nanak, quien es el líder del movimiento Sikh, fundó el movimiento Sikh. Hay una historia y hay variaciones de esta historia, así que probablemente no sea algo real. Creo que es una metáfora. Pero se supone que él va a la Meca, a la Kaaba musulmana, antes de que la restringieran. Claro. La gente podía ir allí. Y él se encontraba acostado allí, con sus pies apuntando hacia la sagrada roca y también el muro. Y la gente, específicamente los musulmanes, estaban completamente furiosos. Claro. No apuntes tus pies a la piedra sagrada. Es divina. No puedes poner tus pies hacia Dios. Debes humillarte y postrarte ante Dios. Nunca pongas tus pies en esa dirección. Y él dijo, si tú me puedes decir en qué lugar no está Dios, entonces ahí es donde pondré mis pies. Esa es una buena historia. Perfecto. Ahora, Einstein mencionó algo sumamente profundo y acertado. Si la divinidad es omnipresente, entonces, ¿en qué lugar específico no se encontraría Dios? Dios está en cada acto y experiencia. Vamos por ahí con nuestros juicios humanos y lo etiquetamos como bueno o malo, espiritual o no espiritual. Y a veces, después de meses, semanas o años, descubrimos, no era lo que pensábamos al principio. En realidad, era algo que nos ayudaba en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Así que sí era espiritual, pero no lo vimos. Por eso me da un poco de recelo encasillar la espiritualidad, porque en el mundo hay pares de opuestos. Hay un gran libro sobre el Antiguo y Nuevo Testamento que William Burr escribió, llamado Contradicciones de la Biblia. Eso debe ser divertido. Él tomó diversas citas bíblicas y acto seguido procedió a colocar justamente sus exactos opuestos. ¿En la Biblia? Sí, Sí. en toda la Biblia. Y es un buen libro. Mi mamá me lo enseñó cuando tenía unos 18 años, creo. Y entonces las personas que tienen una creencia leerán esa parte, y las personas con la otra creencia leerán esa parte. Ambos creerán que son espirituales, y lo son. Pero la cuestión es que la persona de allá pensará que no es espiritual, y la otra persona pensará que no es espiritual porque no encaja con su idea de lo que es la espiritualidad. Así que no lo soy. Descubrí hace muchos años que intentaba ser un poco unilateral, amable sin ser malo, y bondadoso sin ser cruel, y positivo sin ser negativo, y ese tipo de cosas. Y luego descubrí que esos lados reprimidos eventualmente salieron a flote. Y cuando fui realmente honesto conmigo mismo, descubrí que los tenía todos. Por supuesto. Revisé el diccionario Oxford por 41 años, casi 42, y subrayé cada rasgo de comportamiento en el diccionario más grande que hallé. Encontré 4.628 rasgos. Literalmente los aislé todos. Y luego a un lado, me puse a pensar, ¿a quién conozco que muestre ese rasgo más que cualquier otra persona que conozca? Y puse su inicial ahí. Me adentré en mí mismo y me dije, ok, John, ve a un momento donde te percibiste mostrando ese comportamiento o rasgo e identifica dónde, cuándo, a quién y quién te percibió haciéndolo. Y seguí haciendo eso hasta ver que lo hacía tanto como los más extremos que conocía. Desperté y noté que no me falta nada en mí. Tengo todos los rasgos. Tengo todos los comportamientos y querer eliminarlos me hace sentir vacío. Atraigo eventos en mi vida para ver que tengo ese rasgo, bajar mi orgullo, quitar mi vergüenza y ser auténtico y completo. A nivel del alma, nada nos falta. A nivel de los sentidos,
Parece que sí. Son cosas que por orgullo o humildad no admitimos en nosotros, aunque sí en otros, o vacíos que impulsan experiencias para descubrir que nada falta y despertar al alma. ¿Estarías de acuerdo en que todos nosotros, en cierto modo, andamos por la vida con esa historia sobre la cual hemos edificado nuestros propios cimientos? Todos tenemos una narrativa. No solo una historia, múltiples narrativas que construyen nuestros cimientos. Y luego, de vez en cuando, conforme creces, esa narrativa empieza a cambiar. Supongo que las cosas que creías a los 18 años ya no las crees ahora. Van evolucionando. Uno evoluciona, claro. Pero a veces esa evolución ocurre dentro del mismo campo o caja limitada. Puedes mejorar mucho ahí, pero si otra caja dice, espera, eso no es así, entonces es cuando surgen las guerras. Pero ahí también es precisamente donde la rigidez se vuelve más flexible. Sí, en el momento en que creemos saber qué es esa naturaleza divina y qué es realmente la espiritualidad, nos encasillamos. Porque Michel Montaigne, un filósofo francés, viajó por todo el mundo buscando una moralidad universal y descubrió que, a través del tiempo y el espacio, las cosas que se consideraban buenas aquí se consideraban malas allá. Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, tenemos que en algunas tradiciones de Oriente Medio, hombres mayores y niñas muy jóvenes se casan. Absolutamente. En nuestro país, eso es cárcel. Correcto. Sí. Entonces, ¿es bueno o malo? En esa cultura es normal. En esta cultura no lo es. Así que la pregunta es, ¿está la espiritualidad limitada a una cultura, un idioma, un tiempo, un espacio? ¿O es omnipresente y es inclusiva? ¿Es exclusiva? ¿Se basa en nuestro entendimiento limitado? ¿Se basa en algo trascendente a eso? ¿Es inmanente? ¿Trascendente? Por miedo. ¿Es juicio o amor? Empédocles planteó los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, en el siglo VI a.C. Y básicamente dijo que hay amor y conflicto. El amor es la integración de los elementos, y todos los elementos son pares de opuestos. Y el conflicto es la disparidad y las diferencias observadas entre los elementos. Heráclito llegó y dijo que hay un orden oculto en la unidad de los opuestos. Hay evidencia de amor en lo opuesto, pero hay un juicio cuando vemos un lado sin el otro. Así que cuando recién conocemos a alguien, tenemos una primera impresión. Quizá no sea el todo, puede ser solo la parte que vemos. Si estamos encaprichados, estamos ciegos a los defectos. Si estamos resentidos, estamos ciegos a las virtudes. Tenemos pensamientos intrusivos. Nuestra amígdala nos vuelve locos. Buscamos y evitamos. Somos un autómata reaccionando a nuestra percepción errónea y a nuestras expectativas. Pero luego, si llegamos a conocer a esa persona durante días, semanas, meses, años, descubrimos que la persona con la que nos encaprichamos tenía defectos, llamados matrimonio. Y la persona que creíamos que era terrible, catalizó parte del mayor crecimiento en nuestra vida. Así que, ¿cuál de los dos es? No es ninguno. El estado de amor incondicional, que es el yo auténtico, no ve ninguno, pero el yo inauténtico ve ya sea uno o el otro, porque la amígdala ve uno u otro y tiene miedo de perder uno y miedo de ganar el otro. Vive en la ganancia y la pérdida, en ilusiones. El maestro vive en un mundo de transformación y honra la transformación y lo ve todo como parte de la experiencia espiritual. Así que la pregunta es, ¿en qué nivel está nuestra conciencia? Hay algunas personas que están viviendo mucho desde su amígdala y su idea del blanco y negro o del bien y el mal está muy por aquí abajo. La gente en la cima tiene una perspectiva muchísimo más amplia. Me senté con el jeque Fadala, que es un erudito musulmán. Tuvimos una muy buena conversación en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, durante unas 2 horas. Y él es un ser muy cósmico, muy consciente, y estudió, se sabe el Corán de memoria. Y también he conocido a personas cuando estaba haciendo una película llamada Ay mi Dios, y conocí a yihadistas que son muy radicales y están muy polarizados, y lo ven todo muy blanco y negro. Ambos leyendo el mismo libro, interpretándolo de manera distinta. Igual que ves en el cristianismo y el judaísmo, ves exactamente lo mismo. Casi todo grupo de instrucción religiosa tiene fundamentalistas y universalistas, más basados en la amígdala y más basados en lo ejecutivo. Así que todo es. Ya sabes, en donde no está Dios,
Todo es parte de lo divino. Si sabemos cómo hacer la pregunta correcta y ver ambos lados del evento y no dejar que la ilusión de nuestra instrucción y nuestra hipocresía moral nos impidan ver el todo. Así que se trata de hacer preguntas muy amplias para ver cómo lo que sea que esté pasando, cómo me ayuda a cumplir mi misión espiritual. De hecho, nunca lo había pensado, pero tienes toda la razón. En cada camino espiritual no importa, y en filosofías podría ser el confucianismo, podría ser el taoísmo, podría ser el budismo. Lo fundamental están los absolutistas de blanco y negro y luego el gris. Así que sí, están los cristianos místicos y luego están los cristianos fundamentales. Exactamente. Siguen la Biblia literalmente. El místico es el que intenta comunicarse gnósticamente con lo divino a nivel individual. Los gnósticos usan las creencias tradicionales de esa fe en particular para guiar sus descripciones. Pero el fundamentalista es más bien un literalista. Toma un texto en particular y lo lee de cierta forma y ellos temen al infierno. Se creen un cielo, un infierno literal y cosas así. Pero yo siempre digo que el pensamiento los crea. ¿Sabes? El infierno es básicamente cuando eres mal agradecido con el orden de tu vida. Y lo celestial es cuando realmente puedes ver el orden oculto y te das cuenta de que no hay nada que arreglar. Mientras estamos encaprichados con alguien, queremos cambiarnos para ser más como ellos y estar en su vida. Piensa en las primeras semanas de una nueva relación cuando estás muy encaprichado. Sacrificarás lo que es importante para ti para estar con ellos por miedo a perderlos. Pero después de que los resientes y quieres alejarte de ellos, los sacrificarás a ellos por ti. Cuando estás encaprichado, los sacrificarías casi como en un homicidio. Cuando estás en tu fase narcisista, cuando estás muy enojado y resentido con ellos. Pero así no son ellos, así no eres tú. Cuando eres muy humilde para admitir lo que ves en ellos, eso es un síndrome del impostor. Cuando eres muy orgulloso para admitir lo que ves en ellos, eso es un síndrome del impostor. Cuando llegas y te das cuenta de que ellos tienen dos lados y tú también. Y en verdad, traes eso al equilibrio. Ahora estás en el alma. El estado del amor incondicional, no el estado de juicio. Y eso es lo que Empédocles trataba de decir y Heráclito trataba de decir. Tienes toda la razón. Cuando uno está encaprichado, es capaz de hacer lo que sea. Yo llevo ya muchos años casado, así que no he sentido eso en mucho tiempo. De joven, uno hacía cualquier cosa por amor. Te sacrificas. Te sacrificas para estar con esa persona y luego te pones esta máscara perfecta y todo, la cual no puedes sostener. No se sostiene, no es sostenible, es inútil. También ellos. Sí, todo empieza a agrietarse. Bueno, no, las fantasías se agrietan. Exacto. La verdad sobre ti y ellos emerge. Y ese es el camino del amor incondicional. El camino del amor incondicional dice, veo ambos lados de ti. Si conoces a alguien, el otro día vi una hermosa parodia en Instagram. Un tipo está entrevistando a una mujer de 103 años y su esposo tiene como 100. Y están en el programa y él se queda dormido en su pecho, justo sobre su seno. Y el tipo que la entrevista le dice, ¿cuánto tiempo llevan casados? Y ella dice, 80 y tantos años. Y él dijo, bueno, ¿alguna vez pensó en el divorcio? Ella dijo, no, ni una vez. En asesinato, sí. Asesinato. Ella dijo, pensé en asesinarlo todos los días durante estos últimos 80 años. Qué frase tan buena y divertida. Es realmente increíble. El tipo casi se cae de la silla de tanto que se estaba riendo. Qué genial. Porque la realidad es que nuestra amígdala lo que quiere es un placer sin dolor. Siempre. Sin embargo, el centro ejecutivo sabe perfectamente bien que eso no es real. Para poder alcanzar el amor incondicional, es necesario aceptar ambos lados de la moneda. No necesitas cambiar absolutamente nada ni perder nada para poder ser amado. Pero solemos usar fachadas debido al miedo profundo de perder o ganar algo. Pero no hemos entregado tanto de nuestro poder en tantas áreas distintas de nuestra vida porque siempre estamos persiguiendo, al menos la mayoría siempre persigue. El placer sin el esfuerzo. Esa búsqueda hedonista tiene algo llamado adaptación hedónica. Me enteré de esto hace 41 años también, que buscar placer sin dolor será inútil. Como dice Kipling, placer y dolor, aunque los sentidos los distingan, son inseparables en la realidad, no se pueden separar. Porque de lo que obtienes placer, el miedo a perderlo es dolor. Y de lo que te causa dolor, el miedo a que aumente es dolor. Pero la fantasía de que desaparezca es placer. Así que no puedes separarlos. ¿Sabes? Si tu exnovio viene, es doloroso. La fantasía es escapar. Si tu nuevo novio te deja, es doloroso. Así que placer y dolor son inseparables.
Anaxágoras lo dijo de nuevo hace más de 2500 años. No se pueden separar, simplemente son percepciones que están incompletas. Al lograr ver ambos, ves la verdad. La actualidad difiere de la realidad sensorial, es lo que realmente hay ahí. En el nivel del alma, nada se busca ni se intenta evitar. Solo te encuentras presente y totalmente pleno. John, déjame preguntarte algo. Muchos de nosotros buscamos nuestro propósito. Ya sabes qué es lo que debemos hacer aquí, en este loco videojuego, en esta película u obra tan extraña, buscando siempre nuestro llamado del alma. ¿Cómo se descubre eso realmente? ¿O cómo construyes una vida que apunte directamente hacia allá? ¿Cómo se encuentra? Muchos están perdidos en la carrera de ratas, sintiéndose infelices y pensando, tengo este trabajo, pero lo que quiero es cantar o ser artista. ¿Cómo logramos hallar ese llamado o propósito interior profundo? Eso nos regresa a la pregunta que no alcancé a contestar, ahora la responderé. Preguntaste sobre cómo se determinan los valores. Todo el mundo tiene un conjunto de prioridades, un conjunto de valores en su vida. Es una jerarquía de valores. Lo que sea que esté en lo más alto del valor, lo que sea más importante, lo que tenga mayor prioridad, lo que sea más significativo, más gratificante, más inspirador. Te inspiras de manera espontánea a actuar en ello. No requieres de ninguna motivación externa para hacerlo. Es como un niño con los videojuegos. No tiene que estar motivado para jugar videojuegos, pero sí tiene que estar motivado para hacer sus quehaceres y su tarea. Así que aquello que tiene un alto valor para ti, te sientes espontáneamente llamado a hacerlo. Nos inspiramos cada vez que estamos haciendo aquello que es nuestro más alto valor. La glucosa y el oxígeno van a la corteza prefrontal medial y allí se disparan potenciales de acción espontáneos que ayudan a generar sincronicidades gamma en el cerebro, las cuales son confirmaciones de autenticidad. Tu identidad ontológica, tu propósito teleológico y tu área de experiencia epistemológica giran en torno a tu más alto valor. Ahí es donde vas a sobresalir. Así que, conocer ese valor, tu más alto valor, y zarpar llenando tu día con acciones de máxima prioridad diariamente, es lo más prioritario que cualquiera puede hacer para cumplir con lo que es significativo para ellos. Y eso es lo que sienten que es su propósito. En mi caso, es enseñar. Yo enseño a diario, hago podcasts, escribo, doy consultas o tengo reuniones. Enseño absolutamente cada día. Es lo que más amo, investigar y enseñar. Es mi llamado en este planeta desde hace ya 53 años. Si tienes una madre cuyo valor más alto son sus hijos y se dedica a cuidarlos, si le preguntas, ¿quién eres?, ella dirá, soy madre. Esa es su identidad ontológica. La mía es ser maestro. Trabajé con una señora que fue 3 veces medallista de oro en salto con garrocha. Si le preguntas, oh, ¿quién eres?, ella dirá, soy saltadora profesional, medallista olímpica de salto con garrocha. Si conoces a alguien que dirige negocios y su valor más alto es el emprendimiento, dirá, soy emprendedor. Así que tu identidad y tu propósito son la expresión de tu valor más alto. Identificar qué es eso permite acceder a ello. Cuando vives según tu valor más alto, tanto la glucosa como el oxígeno se dirigen al cerebro anterior, otorgándote una verdadera neutralidad. Tu corteza prefrontal utiliza GABA y glutamato para calmar la amígdala y permitirte ver ambos lados de forma simultánea. De este modo razonamos con objetividad, sin dejarnos llevar por instintos animales. Esa es nuestra auténtica naturaleza anímica y angelical, el mensajero de luz que llevamos dentro. El hecho de vivir según valores altos nos acerca mucho más a nuestra propia esencia. Y en Scientific American, creo que de septiembre u octubre de 2022, hay un artículo fantástico que describe la corteza prefrontal medial como el asiento del yo, porque es donde tenemos la mayor integración. Y la teoría del espacio de trabajo global muestra que ahí tenemos la mayor integración y neutralización. Es donde amamos de forma más incondicional, en un estado de gracia, es donde tenemos sincronías gamma, momentos de revelación, lágrimas de gratitud y una gestalt en nuestro cerebro cuando funcionamos desde ahí. Así que determinar lo que es más alto en valor es el primer paso para abrir la puerta a un llamado claro y con propósito en la vida. Ahora, no logré responder eso desde la pregunta anterior, pero ¿cómo determinas los valores? Si le preguntas a la gente, te aseguro,
He hecho millones de estos, que no vas a obtener una respuesta precisa. Pero si les haces una serie de preguntas que como que les lleguen por la puerta de atrás, sí puedes. Tu espacio es un gran indicador de lo que valoras. Si yo te diera un regalo y este tuviera cero valor para ti, al segundo en que saliera de esta sala, lo tirarías. Sí, Inútil. entiendo. Si te diera algo así como unas mancuernillas que digan amor y sabiduría en ellas, que me dio un tipo porque le conté la historia del día que conocí a Howard Hughes, y él me dijo que solo hay dos cosas que nadie te podrá quitar jamás. Son tu amor y tu sabiduría. Esas tienen significado para mí. Así que viajan a donde sea que vaya por el mundo, estas mancuernillas. Entonces, hay algo que se llama espacio íntimo, espacio individual, espacio social y espacio público y proxémica. Entre más próximo esté, más íntimo es lo que esté a 18 pulgadas a tu alrededor. Cualquier cosa extremadamente valiosa la mantienes ahí. Entre más distal es, menos valor tiene. Puedes observar el espacio de alguien, dónde pasa su tiempo y con qué lo llena y qué representa para saber lo que realmente valora, porque cada decisión que toman se basa en lo que creen que les dará la mayor ventaja sobre la desventaja en ese momento. Toda percepción, decisión y acción se basa en sus valores. El segundo determinante es el tiempo. Encuentras tiempo, haces tiempo, pasas tiempo en cosas que son valiosas para ti, procrastinas, dudas y te frustras con las cosas que no lo son. Así que no te perderás tu podcast. Sabes que vas a hacer esos podcasts, pero podrías perderte algún evento social que no te inspira y que surge de pronto. O yo voy a faltar al gimnasio. Exacto. En lo que tiene poco valor lo pospones, dudas y te frustras. Y en lo que tiene mucho valor eres disciplinado, confiable y te concentras. Y la disciplina es ser un discípulo de tu alma, si quieres. Ahí es cuando estás siendo casi auténtico con lo que es su llamado. Así que tu tiempo y tu espacio son grandes indicadores de lo que tu vida demuestra, y lo que mucha gente hace es compararse con los demás, envidiar a otros, pensar que debería ser así y luego castigarse cuando no lo es, porque es lo que es. En lugar de honrar lo que es, intentan ser el segundo en ser alguien más, en vez del primero en ser ellos mismos. El tercer indicador es la energía que tienen. Al hacer lo que es valioso para ti, tu energía sube de inmediato. Las mitocondrias frontales se activan por completo. Con tareas de baja prioridad, éstas se apagan y pierdes tu fuerza vital. Vivir según tus valores te da muchísima energía. Si haces un podcast genial, terminas lleno de vida. Pero si te aburres, es que no estabas conectado realmente. El hacer algo muy significativo, inspirador y de alto valor eleva tu energía. Lo de poco valor la baja. Esto te avisa que no estás siendo auténtico y que debes delegar esas tareas a alguien que sí se sienta inspirado a realizarlas. Y sigues haciendo algo que te devalúa. Si haces lo que no valoras, te devalúas. Al hacer lo importante, te valoras más. El cuarto es el dinero, y justo usé eso como ejemplo antes. La jerarquía de tus valores dicta tu destino financiero. Si le das más valor a gastar todo tu dinero en tus hijos, irá para allá. No se irá a la independencia financiera, se irá a tener grandes experiencias con tus hijos. Si tu valor principal es el hogar, tu dinero se irá hacia ahí inevitablemente. Si son los viajes o la comida, sucederá lo mismo. La jerarquía personal de valores es la que dicta tu gasto final. Hacia donde fluye más dinero es un indicador de tus valores máximos. Cuando yo tenía 20 años, acostumbraba a comprar de 40 a 70 libros cada semana. Leía de 4 a 7 ejemplares diariamente. Para mí, los libros, las clases y los seminarios lo significaban absolutamente todo. Tú priorizas. Amigo, siempre tenía dinero para eso, pero no tenía dinero para ir de fiesta. No tenía dinero para ir a hacer eso, cosas que los demás quieren hacer. Ellos tenían un conjunto diferente de valores. Así que tu jerarquía de valores se nota en cómo manejas tu dinero y a dónde se va tu dinero. El quinto es, ¿a qué le pones mayor orden y organización? Entro en tu estudio. Está sumamente organizado y ordenado. En gran manera, es un estudio hermoso. Obviamente, esto es importante para ti. Gracias. Porque la disciplina y el orden de esto son realmente muy evidentes, porque yo le pongo mucha atención a estas cosas. Y así, si me dices dónde es que tienes el mayor orden y organización, la gente dirá, bueno, no lo tengo, soy un desastre. No, para nada en tu valor más alto. Puede ser que tu agenda social esté muy bien organizada. Podría ser tu rutina de ejercicio o tus rituales espirituales o lo que sea. Puede ser la educación. Puede ser el estar con tus hijos todos los días. Podría ser ir y asegurarte de estar en muy buena forma. Pero tienes un área que está muy organizada. Seguro tu agenda está muy bien organizada para asegurar que llegues a...
exactamente lo que vas a hacer en qué día, porque ahí es donde está tu más grande valor. Ves claramente en qué eres disciplinado y enfocado. Nunca te fallas en lo que más valoras. Yo daré mi seminario. No importa si no he dormido en 1 o 2 días. Lo haré. No lo defraudaré. Jamás he faltado a un seminario en 53 años. Es simplemente lo que hago. Investigo a diario, pero pospongo algunas otras cosas. No cocino. No he cocinado desde los 24 años. Y no he manejado un auto en 35 años. No hago eso. Hacerlo prioritario sube la autoestima. Lo de bajo valor la baja. ¿Para qué hacerlo entonces? Se lo delego a personas que aman hacerlo. Me rodeo de esas personas y continúo con lo que hago. En lo que soy excelente, mi competencia principal que me inspira, y eso te libera de mucho drama, tragedias y locuras y comportamientos de la amígdala que tienes. Así que observas dónde eres disciplinado. Los siguientes 3 son: ¿qué piensas, visualizas y afirmas? Tu diálogo interno sobre la vida que quieres debe tener evidencia real. Si no la hay, no es valioso. Y si no es lo que amas, tampoco lo es. Así que no me digas que algo se está manifestando si no lo amas. Y no me digas que amas algo si no se está manifestando. Pero, ¿qué es lo que amas que se manifiesta en esas 3 áreas y que te indica su valor? Porque si de verdad es valioso, haces que suceda. Esto es valioso. Cuando entro, veo todos los pósteres y veo todo el equipo y todo lo demás. Has invertido tu dinero en ello, has puesto tu esfuerzo en ello. No dejarás que nada te impida alcanzar lo que hay en esa área. Es evidente aquí. Muy obvio. Pero tal vez en tu ejercicio esa no sea tu prioridad. Lo que quiero decir es que lo estoy intentando, pero... Lo harás. Pero si alguien te ofrece hacer un podcast o participar en una película nueva, elegirás la película con mucha facilidad. De eso estoy seguro. Sí, pero el punto es que cuando era joven, lo físico era... Ese era un conjunto de valores diferente. Los valores cambian. Sí, por supuesto, tenía que verme y también sentirme muy bien, ya sabes. ¿Encontraste pareja? Sí, y luego pasa el tiempo y te descuidas bastante. Cocinará bien. Cocina genial. Pero la realidad es que la jerarquía de valores está dictando estas cosas. Así que el siguiente es: ¿sobre qué conversas externamente con otras personas? De modo que se me acercan y me dicen: bueno, doctor De Martini, ¿cómo están sus hijos? ¿Qué te dice eso? Los niños son importantes para ellos. ¿Cómo va su negocio? ¿Qué te indica? Sí. ¿Y su golf? ¿Qué nos dice eso? ¿Y cómo le va con su rutina de ejercicio? ¿Cómo van sus inversiones? La gente va a llevar la conversación hacia lo que más les atrae. Y tú estás dirigiendo las conversaciones, consciente o inconscientemente, hacia lo que te inspira. Y si la gente conversa de ello, te enganchas y pierdes la noción del tiempo. Si estás hablando de otra cosa, piensas: me tengo que ir. Entonces, ¿sobre qué quieres platicar más con la gente? El siguiente es: ¿qué te inspira al grado de hacerte llorar? ¿Cuándo lo haces? ¿Y qué es lo común en la gente que te hace llorar cuando interactúas con ellos? En mi caso, estudiar a los grandes filósofos, a los ganadores del premio Nobel, a los grandes pensadores y demás, eso me saca las lágrimas. Estudiar sus vidas y cómo es que pensaban así y encontraban soluciones. O ver a personas con un desempeño y logros extraordinarios a edades tempranas es conmovedor. Ay, a mí me encanta todo eso. El propósito fundamental de mi vida es elevar la conciencia y expandir el potencial humano en todo sentido. Esto se alinea perfectamente con mis valores más profundos y realmente me conmueve el corazón. Intento usar toda esa inspiración diaria para vivir de la manera más auténtica posible. Considero que esa es la verdadera esencia de nuestra alma humana. Dime, ¿cuáles serían esas 3 metas constantes que sientes que estás cumpliendo justo en este momento de tu camino? Se logran porque perseveras sin rendirte. Por eso haces este podcast. Llegarás a millones con tu mensaje. Como hombre con misión, lo difundirás visual y auditivamente con éxito. Cambiarás muchas vidas. Así que eso, sin duda, se nota, porque puedo verlo tan solo al entrar a este lugar. Y el último es: ¿qué estudias? ¿Qué lees? ¿Qué aprendes? ¿Y con qué quieres seguir alimentando tu mente? ¿Qué estás viendo en YouTube? Si observas con atención, verás que hay un patrón en ello. Hay cierta área de la librería a la que vas, cierta sección en Amazon a la que siempre vuelves, ciertas cosas que te gusta leer, cosas que ves en YouTube. Hay un patrón. ¿Cuál es ese núcleo? Si te fijas y das 3 respuestas a cada una de esas 13 preguntas, esas 39 respuestas se repetirán. Y luego tomas y cuentas cuántas respuestas se repitieron. La que más, la segunda que más, la tercera. Te dará en el blanco si eres honesto con tus respuestas. Dará en el clavo de lo que en verdad te importa, lo que de verdad demuestra tu vida, no tus fantasías, no lo que crees que debería ser, sino lo que de verdad es. Hace un momento mencionaste a la famosa medallista de salto con Pertigard y el peso tan fuerte de su identidad personal.
En mi caso, yo solía verme únicamente bajo la etiqueta de ser un cineasta. Si las cosas marchaban bien en mi carrera, me sentía bien conmigo mismo, pero si no era así, sentía que todo mi mundo se derrumbaba por haberme aferrado a esa identidad única y limitada. Sentía que mi vida entera colapsaba por completo. Cuéntame, ¿de qué manera logras tú mantener ese equilibrio tan necesario? Tu jerarquía de valores cambia según los dolores y placeres que experimentes. Por ende, si asocias suficiente placer a algo, sube en la lista de valores. Suficiente dolor con algo baja en esa lista. Así que te enfrentaste a una situación como director. O bien estabas haciendo cosas administrativas que realmente no querías estar haciendo y eso te estaba frenando. O terminaste teniendo una expectativa muy elevada y que no se cumplió. Lo viste como un fracaso, en lugar de una oportunidad de hacer lo que hizo Edison, de solo ir, leer y hacerlo. De tal manera que esa dolorosa herida, por así decirlo, o esa asociación, haría que te alejaras un poco de esa dirección. Pero obviamente no para siempre. Sin embargo, te alejaría de ello. Y luego te desviarás del tema, probando cosas nuevas que le van a dar más valor a tu verdadero llamado al final de cuentas de nuevo. Así que irás y aprenderás cosas nuevas de negocios, o aprenderás cosas nuevas acerca de delegar, o tal vez de manejar personal, o lo que sea, y regresarás a ello, porque te das cuenta de que esa era una parte del negocio que no te inspiraba, y que tenías que atender, y la tenías que aprender o bien la tenías que delegar. Siempre resulta mucho mejor rodearte de verdaderos expertos en su área para poder saltarte toda esa larga y difícil curva de aprendizaje inicial. Debes delegar con confianza todo aquello que no amas hacer para poder enfocarte plenamente en tu gran pasión personal. En mi caso, yo me dedico exclusivamente a enseñar, investigar profundamente y escribir mis libros. Eso es lo que hago cada día de mi vida con total entrega. Todo el resto de las tareas necesarias las llevan a cabo especialistas altamente capacitados. John, fíjate que tengo que preguntarte. Por cierto, dicen que es porque ya tienes tu vida resuelta económicamente. No, tengo mi vida resuelta económicamente porque hice eso. Claro, no naciste con eso. No, tenía 27 años. Aprendí sobre delegar y mi vida realmente se catalizó. Estaba en quiebra en ese momento, pero acababa de salir de la escuela. Tenía deudas masivas y, todo tipo de cosas. Aprendí a delegar y me volví rico por eso, porque seguí y me dediqué a mi competencia principal y me quedé en mi competencia principal y seguí mi vocación. John, quiero preguntarte, ¿por qué eres un personaje tan interesante en este mundo? Te aprecio, hombre, porque obviamente eres muy mental, has leído muchísimo, muchos libros, y enseñas y estás en el nivel mental, pero también eres una persona extremadamente profunda con conexiones con el alma y la espiritualidad. ¿Cómo equilibras eso también? Porque mucha gente se mete tanto en lo académico que pierde el alma o se va tan lejos en lo espiritual que olvida que tiene que vivir en este planeta. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo lo haces? Muy simple. Yo creo que la sabiduría de los siglos es tanto espiritual como mental. No las veo como algo separado. No lo veo así. Yo también soy científico. He estudiado 300 disciplinas diferentes. No veo que la ciencia interfiera con la espiritualidad. La verdadera ciencia y la verdadera espiritualidad no pueden pelear. La pseudociencia y la pseudoespiritualidad y el dogma sesgado de blanco y negro de ambas sí pelean. Interesante. La espiritualidad, voy a hacer una declaración que puede resultar chocante para algunos. Pero recuerda, ¿dónde no está Dios? ¿Dónde no está la inteligencia del universo? Si está en el campo cuántico, digamos que es el campo cuántico, y hay un panpsiquismo, digamos algo como Spinoza, o como Einstein, él dijo, me basta a diario con sentarme y contemplar la inteligencia que permea en el universo. Esa es su idea de Dios, esa es su búsqueda espiritual. Sir Isaac Newton fue un científico que resolvió los principia, las leyes gravitacionales, los movimientos de los cuerpos celestes. Estaba profundamente dedicado a su búsqueda espiritual y también estudió alquimia y estaba muy fascinado por ella, pero fue un científico increíble. Algunos de los mejores científicos que conozco están profundamente comprometidos con esto. Y piensen en esto, si no hubiera un orden inherente en el universo, no podríamos crear ciencia. Ni siquiera nos molestaríamos en buscarla, porque todo sería aleatorio y no habría forma de encontrar ninguna ley del universo. Sí, no habría reglas. 0 reglas del universo. Entonces, el individuo realmente comprometido, justo estuve con Peter Doherty el otro día, ganador de un premio Nobel, tuvimos una gran conversación. Me recuerda a mí cuando sea mayor. Y él dijo que yo le recuerdo a él cuando era más joven.
Así que un tipo muy, muy divertido, muy, muy brillante, polímata, muy, muy leído. Pero él dijo, es la búsqueda de la magnificencia del universo lo que nos impulsa. Es su reconocimiento. Einstein dijo, solo quiero saber cómo piensa Dios. Newton dijo, solo quiero conocer el plan maestro divino. Swedenborg dice, solo quiero conocer el plan maestro divino. Eran místicos muy, muy espirituales, pero al mismo tiempo científicos con bases muy fuertes. Porque la verdadera ciencia es solo una forma de honrar el camino místico. Cuando estudias las leyes del universo y profundizas en las leyes del universo, llegas a personas como Schrödinger, que era un místico, llegas a Max Planck, que era un místico, llegas a, ya sabes, algunos de los más grandes. Dirac era un místico, estudiaba a Heráclito y estudiaba filosofía. Llegas a personas que están explorando los misterios porque eso es lo que hacen en la ciencia. Así que la verdadera ciencia y la verdadera espiritualidad no se pelean para nada. Realmente son la misma cosa, en mi opinión, y es por eso que exploro tantas disciplinas como puedo, porque para mí esa es la búsqueda espiritual más elevada y el honor espiritual más grande es saber de qué está hecho el universo, cómo se estructura, cómo funciona. Y eso es lo que pasa. Muchísimas personas creen que todo esto es simplemente por accidente o que no existe una idea organizadora o un poder detrás de todo esto. Pero la verdad es que hay muchísimas reglas, tantas que existen ciertas cosas que son de hecho reglas inquebrantables. Bueno, esas son las leyes. Las leyes universales son inviolables. Las leyes humanas son invivibles. Se nos ocurren todos estos pequeños constructos morales que son simplemente triviales. Cambian de década en década y de cultura en cultura. Hoy fumar se considera malo. Pero antes era prestigioso y había marcas muy famosas. Los doctores solían decir, la marca que yo fumo es... Leí un libro que se llamaba La serpiente y el báculo. me encanta. Era un libro sobre la historia de la medicina. Es un libro de verdad fantástico y mostraba que en algún momento, en un tiempo, la Coca-Cola, que de hecho contenía cocaína, opio, morfina, opio, cafeína, azúcar, se vendían ahí como parte de una estrategia de marketing para, digamos, llevar a la gente a la adicción, para hacer crecer el negocio. Ahí es donde la gente iba ahí a conseguir todas esas cosas. Te daban el jarabe para la tos que estaba completamente lleno de opio y codeína y placer. Claro. Todo lo que había ahí que vendía placer se vendía como tratamiento. Entonces, y comenzaron, ya sabes, con operaciones de trepanación en cirugía, que es remover malos espíritus, y llegaron con, ya sabes, pociones para eliminar demonios o lo que sea. Así que comenzaron siendo espirituales y se volvieron una especie de ciencia, pero en realidad sigue basado en esa búsqueda espiritual. ¿Cómo damos orden a...? Por eso les dicen personal de orden en el hospital. Intentan poner orden en la vida de la gente. Muy bien dicho. Ahora, quería tocar el tema del trauma porque muchísima gente, ni uno de nosotros se salva de esto. Bueno, ninguno de nosotros sale vivo de esta, para empezar. En segundo lugar, cada uno de nosotros tiene algún tipo de trauma o dolor por el que pasa en la vida. Eso es parte de las reglas. Esa es una ley universal. Placer y dolor se equilibran siempre. ¿Será que el trauma representa una ventaja espiritual? ¿Y por qué se llega a sentir como un castigo mientras lo estamos viviendo? Si vives bajo la ilusión de que la vida tiene un solo lado y tratas de tener un sistema de un solo lado, la búsqueda de un monopolo creará una condición bipolar y básicamente estarás tratando de evitar el dolor y buscar placer toda tu vida. No puedes. Es una pérdida de tiempo siquiera buscarlo, intentar hacerlo porque son inseparables. Como dije, el placer por la persona con la que estás obsesionado, enamorado, es el dolor de perderla. Si se va o te critica, es aterrador. Entonces, ese placer es el dolor. Si logras mantenerte neutral, todo se equilibra naturalmente, pero en cuanto sientes placer, surge de inmediato el miedo a perderlo. Con el dolor aparece el placer de querer escapar. El dolor de odiar a alguien conlleva el alivio de que se vaya y amar a alguien trae el dolor de su ausencia. ¿A eso se refería Buda con que el apego causa el sufrimiento? Sí. El Buda decía que el deseo por lo que es inalcanzable y el deseo de evitar lo que es inevitable es la fuente del sufrimiento humano. Y ese es el apego. Los apegos son todos los pensamientos intrusivos de las cosas que te obsesionan y resientes, todas las distracciones de estar presente y completo, el alma. Así que realmente creo que tenemos la capacidad de trascenderlo. Pero el trauma no es lo que nos sucede. El trauma se basa en lo que esperamos y en cómo lo percibimos. Te daré un ejemplo. Si pongo tu mano aquí, no sé si alguien de ustedes pueda ver esto que les estoy mostrando aquí. Si tomo la mano aquí y agarro un mazo de esos grandes, ¡pum!, lo golpeo. Simplemente, aplasto tu dedo. Claro. Totalmente aplastado.
Tú vas a decir, oye, y dirás, Haría más, sí, sí, entiendo. ¿Me darías un golpe por eso? con la otra mano. Sí, Sí, golpéame. Dirías, ¿qué te pasa? Pues no lo esperabas y lo viste como algo negativo. Pero mira ahora este giro inesperado. ok. Aquí es una ética de situación. No te motiva el dinero, ¿verdad? ¿De verdad estás motivado? No, ya no, Ok. ya no. Si te diera $1,000 millones, $1,000 millones, todo en efectivo, Claro. y podrías donarlo a la búsqueda espiritual que quieras. Y cuando yo termine, vas a tener una mente iluminada que es capaz de estar plenamente presente, profundamente agradecida e intensamente inspirada. ¿Me estás ofreciendo tanto lo material como lo espiritual? Sí, te estoy dando ambos. Sí. Y te voy a dar un torrente incesante de las mejores oportunidades de cine con las que jamás podrías haber soñado, que llegarán directamente a ti. Con $1,000 millones podría hacer las mías propias, básicamente. Seguro. ¿Harás cine siendo espiritual? Puedo hacer Avatar. Claro, si te dijera, tengo una varita mágica y créeme, eso ya viene en camino. Si me permites tronar los dedos, todo eso será tuyo. Wow. Si aplasto ese dedo, te dolerá por una semana, tal vez 10 días. El moretón desaparecerá, volverá a la normalidad, tal como me ha pasado como carpintero. Me machuqué el pulgar muchas veces. Pero si te diera todo eso, pondrías tu mano ahí y dejarías que la golpeara con fuerza. Interesante. Así que la expectativa y la percepción cambian con el mismo acto, el de aplastar el pulgar. No es el golpe del pulgar lo que determina si es trauma o no, sino las expectativas y las percepciones y lo que crees que vas a obtener. Así que si crees que eso es una oportunidad, por ejemplo, Bruce Lee sufrió bastante. Tuvo problemas de espalda, lesiones, problemas neurológicos y muchas otras cosas. Pero si él vio que eso le daría la oportunidad de hacer series de televisión, películas importantes y todo lo demás, lo soportó, porque el resultado valía la pena. Los futbolistas saben que van a sufrir conmociones, probablemente daño cerebral y todo lo demás. Aún así, juegan conociendo esa probabilidad. Si las ventajas superan las desventajas, no hay trauma. El trauma es percibir más contras que pros. Trabajo con gente cada semana en mi programa estrella. Muchos llegan diciendo, quedé traumado por esto. Mis padres hicieron esto. O estuve en este choque y perdí algo. Escucho sus historias y les pregunto, bien, ¿cuál es el beneficio? Ellos dicen, no hay ninguno. ¿En serio? ¿Nunca viste qué beneficio salió de eso? ¿En ese momento? ¿Qué trayectoria fue la que se vio alterada por eso? ¿Me permites contar una historia sobre eso? Claro. Así que tengo a esta mujer que viene a mi experiencia reveladora en Florida. Su mamá la abandonó cuando era una niña, muy pequeña, a los 4. Esa es su historia. Esa es la historia que ha tenido por 35 años yendo a un terapeuta. Entonces, 35, ella tiene 39 y su mamá la abandonó. Así que es esta niña herida y abandonada, víctima de su mamá y creyendo que no es suficiente, juntándose con personas que la tratan de esa manera, porque ella se trata a sí misma así, y todo ese cuento. Y quería seguir con el cuento, quería mantener una narrativa y dar lástima, Cierto. con la que obviamente su terapeuta estaba cobrando. Entonces le dije, bueno, vamos a ver, ¿qué crees que te perdiste cuando tu mamá se fue? Dijo que le faltó orientación, atención y cariño. Enlistó todo lo que según ella le faltaba. No falta nada, solo está en una forma distinta, no lo están reconociendo. Entonces, ¿quién te dio orientación? Cuando tu mamá se fue a tus 4 años, dijo nadie, ¿nadie? Respondiste sin siquiera pensarlo, ni siquiera intentaste buscar. ¿Quién te dio orientación? Al final dijo, mi tía. Bien, ¿quién más? La mamá de mi mejor amiga. ¿Quién más? La mamá de otra mejor amiga. ¿Quién más? Un maestro. Bien. Y cuando se fueron desvaneciendo, ¿quién se hizo presente? Nos pusimos a rastrear quiénes la han guiado paso a paso desde que su madre se fue hasta el día de hoy. Lo repetimos con cada rasgo. Desarmaba su caso. Estoy desarmando su historia. Y le dije, entonces ahora dime, ¿cuál fue realmente el beneficio de que estas personas te dieran eso en lugar de tu mamá? ¿Cuál fue el beneficio de que te lo dieran? No veo ninguno. No has buscado. Intenta de nuevo.
Dijo, bueno, aprendí un idioma diferente. Estaba con mi tía, aprendimos un idioma diferente. Y ella me llevaba al cine, y tengo un amor por el cine, y ella me llevaba e íbamos. Sé todo sobre el cine. ¿Y qué más? Pude ir a aventuras porque mi tía estaba casada con un señor que nos llevaba de campamento y a hacer cosas. Y sí, Todo porque su mamá la había abandonado. y luego, lo hicimos hasta que se le salió una lágrima y me dice, son muchísimas bendiciones que llegaron a mi vida. Le dije, ahora regresemos. Si tu mamá te hubiera dado esa orientación, ¿cuál habría sido la desventaja? Al principio, dijo, bueno, no habría ninguna. Le dije, no, esa es la fantasía. Si tu mamá hubiera estado allí todo el tiempo y no se hubiera ido, ¿cuál habría sido la desventaja? Y se quedó mirando fijamente al vacío por un minuto. Se le asomó una lágrima en el ojo y luego, de repente, empezó a temblar. Le dije, ¿qué pasa? Ella dijo, algo que me dijo mi tía cuando tenía 4 años que acabo de recordar. ¿Qué fue? No podía escucharlo hasta justo ahora. Lo acabo de entender. Mi tía dijo, tu mamá tenía condición bipolar. Ah, no, es que no era capaz. Y tu mamá te metió a bañar y se le olvidó por completo que estabas ahí dentro. Y el agua no estaba, se estaba poniendo cada vez más y más caliente y casi te quemas y casi te ahogas. Y por suerte regresó y se dio cuenta de que se había olvidado de su hija. Y entonces le pidió a su hermana, le dijo, casi mato a mi hija. No puedo enfrentar la idea de que algo así pudiera volver a suceder. No estoy en una posición en la que pueda criar a mi propia niña. ¿Me puedes ayudar? Así que le entregó la niña a la tía, a la hermana, y la hermana lo entendió y quería tener una hija. Así que de esta manera también le funcionó a ella. Así que cuando se detuvo y se dio cuenta de que toda la historia de 35 años de que era una niña abandonada, desapareció, se esfumó por completo, ya no estaba. Entonces su autoimagen cambió por completo. Su deseo profundo de ver a su mamá se transformó y quiso buscarla. Su miedo constante al rechazo se desvaneció. Su aprecio por todas y cada una de las opciones que tenía cambió, y la supuesta historia del abandono traumático ya ni siquiera era una realidad para ella. Luego ella bajó de peso. Terminó permitiéndose salir con personas de verdadera gran calidad en lugar de solo los tipos que la golpeaban porque ella sentía que no lo valía y era inútil y rechazada. Toda esa vieja historia que se contaba a sí misma cambió. Y después pasó a escribir un libro. Su vida cambió al cambiar su percepción. William James decía que el gran hallazgo es que podemos alterar nuestra vida cambiando actitudes mentales y expectativas. Al hacerse nuevas preguntas fue responsable. Yo la empujé a superar ese bache. Me dio un abrazo muy fuerte a las 10. Me dice, acabas de transformar 35 años de historia en amor por mi mamá. Le dije, ahora sí nos entendemos, y ahora estamos viendo el orden oculto y el caos aparente. Y ahora estamos viendo la espiritualidad en lo que pensábamos que no era espiritual. Solemos etiquetar a otros por ignorancia en lugar de aprender a amar con sabiduría. Wow, eso es muy poderoso. Gracias por compartir esa historia. Sabes, te contaré una breve historia sobre mí cuando descubrí. Esto fue a mis 26 años. El primer libro que escribí se basó probablemente en la época más traumática de mi vida, que fue cuando me quedé como atrapado con la mafia para hacer una película de $20 millones sobre la vida de un mafioso. Amenazaron mi vida a diario por un año, pero al mismo tiempo conocí a las mayores estrellas de cine del mundo y a productores multimillonarios en Los Ángeles. Tenía 26 años y ninguna defensa. No tenía manera de lidiar con esta situación. Su dolor y placer. El dolor, fue tan extremo. Estás sentado aquí hablando con Batman. Por eso, cuando eres capaz de aceptar a tu villano, logras ser tu propio héroe. Así que me tomó aproximadamente 17 años antes de escribir el libro, y fue mientras lo escribía que empecé a desenredar todo. Vi el orden de la situación. Fue extremadamente doloroso de pasar, pero una vez que lo vi, fue como, ¿sabes? Si no fuera por él, probablemente no estaría haciendo el trabajo que hago hoy. Exactamente. Porque mi primer instinto fue, quiero enseñarle a otros cómo evitar este dolor. Sí. Entonces empecé a enseñarle a los cineastas cómo triunfar en la industria. Y luego, años después, yo di el siguiente paso y abrí un podcast. Y luego,
Eso me llevó a esto, a abrir un podcast espiritual, ayudando a las personas a encontrar. Pero el instinto de ayudar y de mostrarme allá afuera en el mundo, Se abrió camino. todo fue por él. Cumplió su fin. Así es. Y era un hijo de... Pero de todas formas hizo lo que tenía que hacer. Si te vuelves adicto a un polo del imán, el otro te golpeará hasta que veas ambos lados. Dilo una vez más. Cuando nos volvemos adictos a un solo polo, el opuesto nos golpea con fuerza hasta que logramos ver ambos. Buscar halagos atrae críticas. Buscar protección, peligros. Eso es muy cierto. Terminas atrayendo al agresor, especialmente si eres adicto a mantener una falsa inocencia sexual. Estos opuestos te enseñan que cualquier adicción te vuelve dependiente. En cambio, el reto te obliga a madurar de forma precoz e independiente. Uno de los polos estimula el estrógeno y la dependencia, el otro, la testosterona necesaria para avanzar. Realmente necesitas ambos. El crecimiento máximo siempre ocurre justo en el límite de los opuestos. Con todo esto, toda esta plática sobre lo negativo y lo positivo, y, como dijiste, ver ambos lados. El mundo parece de cabeza ahora, John. La verdad es que parece un poco descabellado. Y Está muy polarizado. demasiado polarizado. Pasan tantas cosas en todas las industrias, desde política, comida, religión, en todo. Parece que las cosas simplemente están que arden. A medida que la IA se vuelve más inteligente, las emociones tienen que ser volátiles para equilibrarlo. Repite eso. A medida que la inteligencia artificial entra y se integra con la inteligencia y nos permite tener acceso a cosas que nunca antes habíamos visto, las polaridades emocionales, sin duda, tendrán que equilibrar ese proceso. Eso es parte inherente de la naturaleza de la creación. No era Nietzsche, era Sri. No, Aurobindo. Sri Aurobindo. Y luego en La vida divina, el libro que hizo La vida divina, decía que conforme se expande la espiritualidad, también lo hace la materialidad. Conforme se expande la unidad, también lo hace la dualidad. Luchar por una activa la otra, asegurando el equilibrio necesario para seguir creciendo. Entonces, con todo lo que está pasando ahorita, mucha gente se siente muy asustada por lo que está pasando. ¿Qué consejo tienes para ellos? Si están obsesionados con cómo debería ser, tendrán miedo de perderlo. Y si están resentidos por cómo es, tendrán miedo de ganarlo y se quedarán atrapados en lugar de hacer las preguntas. ¿Cómo veo ambos lados de las dos partes? Cada vez que veo algo que alguien dice que es terrible, ¿sabes? Es como la historia del tipo, ¿te acuerdas? Donde tiene la granja. Y tiene un hijo. Sí, el viejo proverbio chino. Quizás sea así, si es que tú lo dices. Recuerdo la historia donde el hijo se lastima y todo el pueblo dice, esto es algo terrible. Pero poco después, el muchacho consigue un caballo salvaje para poder arar todo el campo. Y ahora eso es bueno, si tú lo dices. Y va de un lado a otro y de un lado a otro. La gente quiere sacar una conclusión rápidamente y ponerle una etiqueta a las cosas, lo cual es una respuesta de la amígdala en lugar de un centro ejecutivo donde ocurre la razón. Pero la sabiduría es hacer preguntas para ver ambos lados simultáneamente. ¿Nos liberaremos de las vicisitudes emocionales y veremos las cosas como son? Porque ahora mismo puede haber polaridades, pero la ley de escalada erística mantiene esas polaridades en equilibrio a pesar de que no son locales. Solo tenemos que abrir los ojos y ver a mayor escala dónde está el otro lado de la ecuación. Eso es algo que he notado a lo largo de la historia de la humanidad, que cuando surge un gran factor negativo, también un gran positivo, siempre. ¿Cómo puedes tener a un villano sin un héroe? No puedes tener a un héroe del 11 de septiembre sin un villano. Sí. No hay villano en la Segunda Guerra Mundial sin un héroe. Y las personas que nosotros creíamos que eran héroes. El tipo que andaba en bicicleta, Lance Armstrong, es un villano y Bill Cosby es un villano. Hace mucho tiempo aprendí cuando revisé ese diccionario. Tengo todas las características. Soy tanto héroe como villano. No soy una buena persona, no soy una mala persona. Soy un individuo con un conjunto de valores y tú apoyas mis valores. Puedo ser tan gentil como un gato, pero si llegas a tocar mis valores, soy un tigre. Yo poseo ambos lados. Yo soy amable y también cruel. Soy bueno y malo, agradable y desagradable, generoso y a la vez tacaño. Tengo todo dentro de mí. Si rechazas alguna parte de ti, atraerás a personas que te obliguen a verla. ¿Cuál es la ciencia tras atraer situaciones y personas que nos enseñan esto? De lo que sea que huyas, justo como dice Carl Jung, de lo que huyes te lo sigues encontrando, porque si huyes de algo y tratas de llegar al polo opuesto, ese polo viene con un imán, tiene la otra cara, así que te golpea con lo inesperado.
Entonces, si crees que tienes esta relación que será puro placer, cero dolor o 51% placer sin dolor, espera un poco antes de empezar a darte cuenta de que no era lo que esperabas. Porque tenías la expectativa poco realista de que la gente puede ser de un solo lado. No va a pasar. Y así que es por eso que una relación que dura 20 años es porque entienden que en ella existen ambos lados. Ambos. No hay engaño. Al convivir más, identificas y sueltas lo que te gusta y lo que no por igual. Ay Dios, sí. Al conocer a alguien solo ves lo positivo por ignorancia. No ver lo negativo es falta de conocimiento. Por eso me gusta mucho eso que dijiste, ¿sabes? ¿Alguna vez has pensado en el divorcio? No, en el asesinato. Ah, sí, todo el tiempo. Sí, asesinato. Y creo que cualquiera que esté casado es tan perfecto como que nunca pensé en divorciarme. ¿Sabes lo que es hacer el amor? Son abrazos y trancazos. Así es. Ven, amor, aléjate. Ven, vete. Eso es lo que llamamos hacer el amor, ¿no es así? Atracción y repulsión. Así que esa es la ley de nuestra existencia aquí, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Y el físico Paul Dirac dijo en 1947 que absolutamente cada partícula tiene su propia antipartícula. ¿Y el fin del matrimonio? Es tonto creer que su propósito sea la felicidad. El propósito del matrimonio es hallar a alguien para delegarle tareas tediosas, esas que tú no quieres hacer y que a ellos les gusten, y así obtener mano de obra barata de tu pareja. Bromeaba, solo jugaba. Sí, es un chiste. Pero hay bastantes risas ahí porque la gente dice, uy, esa es mi pareja. El verdadero fin es tener a alguien con quien conversar para poder dormir con tranquilidad. Siento que tener una pareja, tener un compañero de vida, se trata de equilibrio. Ellos sí lo son. Si ambos son exactamente. Le he dicho a mi esposa, Uno sobra. Sí. Cuando le digo eso a mi esposa todo el tiempo, ella dice, si estoy volando, soy el globo. Ella es como esa clase de hilo. Es la roca en el suelo, ¿Sí? sosteniendo el globo. Ahora, sin el globo moviéndose, la roca no va a ningún lado, pero si la roca no estuviera ahí, el globo simplemente saldría volando. Tal cual. Ese es el equilibrio que tiene una buena relación. Sí. Lo que llaman psicología significa psicólogos. fue como Wayne. Lógica y psico. Cuando el gran Wayne, en la época en que Wayne Dyer estaba, tuve el placer de conocerlo y verlo hablar en múltiples ocasiones. Él decía esta única cosa que es tipo, cada vez que escucho a una persona nueva decir, ay, tengo esta novia o este novio, termina mis frases, ay, lo amo, y lo hacen. Ven las mismas películas. Un asesinato en proceso. Es como si terminaran en un par de semanas. Simplemente no lo van a lograr. El capricho los ciega a los inconvenientes. Se resentirán al chocar con la realidad. Sí, exacto. Una cosa que te quería preguntar, estamos rodeados aquí de algunos de estos maestros, aquí en la pared. Muchos grandes maestros y el propio Buda se encargaron de popularizar el concepto de la iluminación espiritual. Hoy en día, muchísimas personas la buscan desesperadamente como si fuera un destino final al cual llegar. ¿Qué crees que es lo que la gente malentiende más sobre todo este proceso? Bueno, he conocido a muchas personas que se creen iluminadas. Viviste en Hollywood. Pero mira, así es como yo lo veo, así es como yo lo pienso. Voy a hacer un pequeño desarrollo de este punto. Es un planeta. Tiene aproximadamente unas 24.000 millas de circunferencia, unas 8.000 millas, ya sabes, de diámetro más o menos. Da una vuelta en 24 horas. 86.400 segundos. Está a 93 millones de millas o una unidad astronómica de distancia del Sol. Y hay un pequeño gurú sentado en posición de loto, dando vueltas en la rueda de hámster en el planeta. Estoy iluminado. Estoy iluminado. Estoy iluminado. Desde el Sol apenas podemos ver la Tierra. Necesitamos un telescopio. Es imperceptible. Es un puntito que ni siquiera se puede ver. A 93 millones de millas de distancia. Es demasiado pequeño sin un telescopio. Si estuvieras en el Sol, Si estás en el Sol está a entre 26 y 27.000 años luz de distancia. Eso es 186.000 millas por segundo. Por 86.400 segundos en un día. ¿a qué distancia está? El Sol está a 93 millones de millas. 93 millones de millas. Desde el centro galáctico. Ah, sí. Es una distancia de 26.000 años luz. Sí. Ok. Ahora, un año luz, la luz viaja a 186.000 millas por segundo. Hay 86.400 segundos en un día.
Hay 365 días y cuarto en un año. Multiplica esos números y luego multiplica eso por 26.000, 27.000. Esa es la distancia a la Vía Láctea, que la luz tiene que viajar para que un observador vea nuestro sistema solar, que es imperceptible por el polvo, y nuestro planeta ni siquiera existe. La Vía Láctea es parte de un grupo local, que es parte de un cúmulo de Virgo. El cúmulo de Virgo es parte de un supercúmulo de la Niaquea. Y eso es parte de un sistema aún más grande, y una gran muralla, y un gran atractor y repulsor. Y eso tiene vacíos y cúmulos a su alrededor hasta el infinito. Hay billones de esos. Y ese es solo el universo observable. Y piensen ahora en este pequeño ser humano sentado en una mota de polvo en este planeta remoto, creyendo con total convicción que ya alcanzó la iluminación absoluta. Como dijo Sócrates, todo lo que sabes es infinitesimal comparado con lo que no sabes. Entonces, digamos, como dijo Einstein, vivir con una santa curiosidad y seguir expandiendo tu conciencia sería de sabios. Pensar que estás todo iluminado sería una locura. Por lo tanto, tenemos lo que se llama conciencia relativa, iluminación relativa. Solo sabes lo que sabes, e incluso eso a veces es cuestionable. Así que cuando conozco a alguien que se cree todo iluminado, lo cuestiono, porque no saben si te vas a echar un gas en los próximos 2 minutos. No son omnipresentes. Tengo una conciencia relativa en las áreas de especialidad que yo he cultivado, lo cual es algo infinitesimal, una insignificante nada que se convertirá en polvo y se esfumará. Así que prefiero vivir con una santa curiosidad y seguir expandiendo mi propia conciencia y honrar eso. Y con respecto a alguien que tal vez piense que yo sé algo en un área de mi especialidad, yo puedo ayudarles a ver cosas que ellos no ven. Pero ellos, por supuesto, pueden ayudarme a mí a ver cosas que yo no veo. Ahora, lo interesante es que conocí a un señor que era profesor en Nashville, Tennessee. Tenía un doctorado, un tipo muy inteligente. Le pregunté de qué era su doctorado. Me dijo que era sobre la vida de William James, sobre una parte de su vida. Se trataba apenas de un pequeño fragmento de la vida de William James. Haber obtenido ese doctorado le brindó un gran respeto académico, pero si lo piensas bien, es un tema sumamente mínimo en el gran esquema de las cosas. Pero solo estudió una piececita minúscula de la vida de un hombre. Entonces, la persona que cría a un hijo durante 30 o 40 años, ¿tiene menos conocimientos sobre ese tema en particular? Sabes, conocen a ese hijo, ¿no? Por supuesto. Y por eso están iluminados en el área de su especialidad, pero tal vez no tengan la misma área que alguien más. Así que etiquetar a alguien solo porque estudia pergaminos o textos espirituales no significa que tengan más conciencia espiritual, solo significa que han estudiado una tradición y son eruditos en esa tradición. Y esa es solo una de las muchas tradiciones en esta diminuta manchita en este distante planeta. Por eso soy un fiel creyente de que es de sabios estudiarlas todas. Claro. Lo mejor es que aprendas de absolutamente todo lo que puedas sin llegar a encasillarte nunca en una sola idea. Trata de evitar a toda costa ese sesgo tan común de pensar, yo soy una persona espiritual y tú no lo eres. Eso no es. Se trata del alma, del estado de amor incondicional, que es más inclusivo que las exclusiones y las limitaciones de un tiempo y espacio. Sabes, a nuestro cerebro le gusta aislar. Bueno, en el 600 a.C. había una persona iluminada. O Budas. Zoroastro es más o menos de la misma época. Correcto. Y Confucio más o menos en la misma época. Y estos eran individuos relativamente conscientes con algunas diferencias y algunas similitudes en sus enseñanzas. Extrae lo que sea sabiduría de ahí. Honra que te han dado una pieza del rompecabezas y sigue creciendo. Sigue despertando a lo que no sabes. Yo encuentro que los maestros que en verdad me gusta estudiar, seguir y explorar son los que dicen, estoy aquí solo para mostrarte que el poder lo tienes tú dentro de ti. Y cada vez que alguien dice, yo soy el indicado, sígueme, yo salgo huyendo. Sí, porque ahora mientras estás verde, estás creciendo, y en cuanto maduras, te pudres. Así que, Pues eso está excelente. si eres humilde, siempre digo que cuando tienes una humildad ante lo que no sabes y simplemente sigues aprendiendo, como Sócrates,
Sócrates se consideraba a sí mismo la persona menos sabia de todas, y todos los demás pensaban que era el más sabio, porque estaba consciente de lo poco que sabía en comparación con la infinitud de lo que había. Sí, Llevo estudiando de forma diaria e ininterrumpida desde hace ya 53 años. Una vez que aprendí a leer un libro, no he parado, y no hay límite a lo que puedo aprender mañana, porque la cantidad de conocimiento está creciendo más rápido de lo que cualquier ser humano puede asimilar. Ni siquiera la inteligencia artificial podrá seguirle el ritmo, porque es demasiado para mantenerse al día con todas las nuevas variaciones y perspectivas, ya que los puntos de vista cambian constantemente y los conocimientos se van acumulando. Increíble. ¿Cuál sería ese principio espiritual que cambiaría inmediatamente la forma en que experimentan la vida y por qué nos resistimos? Hagas lo que hagas, mereces amor. qué potente. Absolutamente cada acto humano tiene su opuesto correspondiente con el fin de equilibrar las fuerzas de la naturaleza. Wow. Si alguien te critica, busca los elogios que recibes. Si buscas elogios, aprende a valorar la crítica, pues es lo que realmente te hace crecer. La crítica te muestra precisamente aquello que estás rechazando de ti mismo. Así que, sin importar lo que hayas hecho o dejado de hacer, eres digno de amor, y también lo son las personas que te rodean. Y esa persona, y esto, la única persona a la que te da miedo amar es la persona que representa la parte que no has integrado y amado en ti mismo. ¿Le tememos acaso a nuestra incapacidad o a nuestro verdadero y gran poder? A ambas, sí. Probablemente nos asusta lo que es nuestro poder, y también nos asusta el no poder vivir nuestro propio poder. Al mismo tiempo, Al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre la realidad y el potencial que Aristóteles abordó cuando escribía. Increíble. John, ¿en dónde podemos hallar más información sobre tu valioso trabajo? Pueden visitar el sitio web drdemartini.com. Ahí el proceso de determinación de valores es totalmente gratis para todos. Encontrarán productos e información valiosa que les alcanzaría para varias vidas enteras. Eso está muy bien. Realmente podría pasarme horas enteras charlando contigo. Por favor, vuelve pronto, querido amigo. Fue un verdadero honor tenerte aquí. Espero de corazón que esta charla logre romper muchos paradigmas. Aprecio profundamente toda tu labor para despertar la conciencia del mundo. Gracias por hacer exactamente lo mismo.